Hoy en día usamos palabras como depresión, ansiedad, estado de ánimo, pero hubo un tiempo que nada de eso existía. La gente sí sentía tristeza, cansancio, ganas de aislarse, pero no sabía cómo llamarlo. Y no era solamente tristeza. Y de ahí nació una de las primeras palabras que intentó explicar ese peso emocional, la melancolía. Hola, te saluda Mr. Ed y bienvenidos a Martes de Retromente. Hoy vamos a ese momento en la historia en que la humanidad empezó a reconocer que el sufrimiento emocional también tenía forma. El tema de hoy es cuando la tristeza tuvo nombre, así que prepara tu café y viajemos juntos al pasado. Martes de Retromente, un viaje al tiempo y lo que la mente siente. Porque para entender la mente, a veces hay que mirar atrás de Retromente con Mr. Egg. Durante siglos la tristeza era vista como parte normal de la vida. Se asumía que simplemente se tenía que soportar. Pero algunas personas experimentaban algo distinto: pérdida de energía, dificultad para disfrutar la vida, pensamientos repetitivos e intrusivos, sensación constante de vacío. Y no era solamente que estaban teniendo un día malo o que era una etapa nada más, era algo que cambiaba la manera de vivir. Y por primera vez alguien dijo: esto merece ser observado. Y así es que se empezó a hablar de la melancolía. Y en ese tiempo la medicina aún estaba mezclada con la filosofía y la observación. Se creía que la melancolía tenía que ver con desequilibrio en el cuerpo. Hoy sabemos que esas explicaciones no eran necesariamente correctas, pero lo importante no era la teoría, era el cambio que estaba dando la salud mental en ese momento. La tristeza profunda dejó de interpretarse como castigo o debilidad moral y comenzó a verse como una experiencia humana real. Eso fue un paso enorme en ese tiempo. No solucionaba el sufrimiento, pero al menos lo reconocía. Ahora el dato curioso histórico. Durante muchos siglos se pensó que la melancolía estaba conectada con la sensibilidad artística. Filósofos y artistas eran descritos como melancólicos, como si sentir más profundo también significara pensar más profundo. Y esto llevó a una idea curiosa: la melancolía no solo era sufrimiento, también era vista como una señal de introspección. Pero ahora entendemos que romantizar el dolor puede ser peligroso, pero en ese momento fue una forma de decir: esto también es parte de ser humano. Y bueno, en este momento del viaje al pasado aparece alguien que decidió estudiar la melancolía no desde el juicio o el prejuicio, sino desde la curiosidad. Y esta persona fue Robert Burton, un académico del siglo XVII que escribió una obra monumental llamada La anatomía de la melancolía. Por aquí les dejo la imagen. Burton no trataba la melancolía como un defecto, la veía como una experiencia compleja influida por la vida diaria, la soledad, el exceso de pensamientos o el entorno y las relaciones. Y él, en lugar de castigo, proponía cosas sorprendentes y modernas para ese entonces, como la conversación, la conexión social, actividad, música, rutina. Sin saberlo, él estaba acercándose a algo que hoy seguimos diciendo: la mente no sana sola, necesita contexto, sentido y vínculo. Y bueno, con el tiempo la palabra melancolía fue cambiando. La ciencia avanzó, el lenguaje evolucionó y lo que antes se agrupaba bajo ese nombre, hoy lo entendemos como depresión y otros trastornos desde el estado del ánimo. Pero la melancolía dejó una huella importantísima, nos enseñó que el dolor emocional merece ser nombrado. Aunque nombrar algo no lo cure, pero permite empezar a comprenderlo. La historia de la melancolía nos recuerda que la salud mental no nació en un laboratorio, nació de cuando alguien se detuvo a observar el sufrimiento y decidió no ignorarlo. Antes de tener diagnósticos, ya habían personas intentando entender lo que sentíamos. Y ese intento también fue una forma de cuidado. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en este martes de Retromente. Si te gustó este episodio, por favor dale like, suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita,
Déjame tu comentario, qué opinas sobre este tema de la melancolía. Compártelo con alguien que le guste y necesite aprender más sobre la historia de la salud mental y cómo llegamos a lo que se conoce hoy en día. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos hasta un próximo viaje al pasado y ya sabes, para entender la mente, a veces hay que mirar atrás. Hasta la próxima.